La mano se alzó en el salón privado de la mesa 7 a las 8:19 de la noche. Todos lo vieron. El violinista, junto al muro de vinos, falló una nota. El subgerente se quedó helado junto al carrito de champán, y los dos guardaespaldas vestidos de negro giraron la cabeza apenas unos centímetros. No lo suficiente para detener nada, solo lo suficiente para demostrar que se habían dado cuenta. En el centro del salón, una mujer mayor y elegante, vestida de perlas, permanecía muy quieta. Sus manos delgadas sostenían una taza de té intacta. La mujer que se alzaba sobre ella vestía seda blanco invierno, diamantes en el cuello, y la expresión de alguien que jamás había escuchado un no de labios de una persona que ganaba su sueldo por hora. «Vuelves a olvidarte de tu lugar, Lucía», dijo la mujer de seda. Cuando su palma empezó a caer, Elena Marro cruzó el salón con una toalla blanca de servicio en la mano y atrapó la muñeca de la mujer antes de que tocara la piel. La toalla quedó envuelta entre ambas, algodón suave contra perfume caro, y todo el restaurante se sumió en silencio. Elena llevaba el oso buco a la mesa 4 cuando vio cómo cambiaba el rostro de la anciana. No era miedo exactamente, sino reconocimiento, porque la anciana conocía esa mano alzada. Conocía su ritmo, su olor, su dulzura pública, y la forma en que ciertas familias llamaban preocupación a la crueldad cuando el salón estaba lo bastante lleno para tener testigos. Elena también conocía ese rostro, porque lo había visto en su abuela cuando un médico hablaba sobre ella y no con ella. Lo había visto en su propia madre después de tantos años limpiando cuartos de hotel para mujeres que decían, querida, como si fuera una correa. Lo había visto en el espejo el invierno en que trabajó doble turno y aún tuvo que elegir entre calefacción y renta. Así que Elena se movió, y no pensó primero en Matteo Bellini. No pensó en el rumor de que el hombre sentado al otro extremo de la mesa privada era dueño de la mitad de los muelles, de 3 restaurantes, de los secretos de 2 jueces, y de suficiente silencio para enterrar cualquier discusión antes del postre. No pensó en su traje negro, en sus guantes negros, ni en el hecho de que los hombres detrás de él parecían menos guardaespaldas y más consecuencias. Pensó solo en la mano. Y luego la detuvo. «No la toques», dijo Elena. Los ojos de la mujer de seda se abrieron de golpe. Se llamaba Ariadne Vaz, aunque al personal se le había ordenado llamarla señora Vaz, y nunca preguntar por qué una mujer con tanto dinero necesitaba que todos escucharan el título 2 veces. No era la esposa ni familiar de Matteo Bellini, sino algo peor en las casas de los ricos, una asesora de confianza que había aprendido donde el dolor volvía blandas las puertas. «Disculpa», dijo Ariadne. Elena mantuvo la toalla alrededor de la muñeca de la mujer, ni tan apretada como para dejar marca, ni tan floja como para fingir que aquello había sido un accidente. «Dije que no la toques». Al otro extremo de la mesa, Matteo Bellini se puso de pie. El salón cambió, aunque no como en las películas baratas que hacen dramático el poder. Ninguna silla rechinó, ninguna copa se rompió, nadie gritó su nombre. El cambio fue más limpio que eso. Cada mesero en el corredor retrocedió un paso. Cada guardaespaldas dejó de respirar por la boca. Y el subgerente, que había ignorado los horarios de Elena durante 3 semanas, de pronto recordó cómo convertirse en mueble. Matteo Bellini tenía 41 años, ítalo-americano, bien rasurado, y guapo de una forma que parecía más peligro pulido que encanto. Su traje negro le quedaba perfecto, y su anillo de sello brilló bajo las velas cuando su mano enguantada tocó la mesa. Sus ojos oscuros se movieron primero hacia su madre, luego hacia la muñeca cautiva de Ariadne, y después hacia Elena. Elena esperaba furia, pero recibió atención. «Suéltala», espetó Ariadne. «Cuando retrocedas», dijo Elena. Uno de los guardaespaldas avanzó. Matteo levantó 2 dedos, y el hombre se detuvo. Elena lo notó, porque notaba todo en el trabajo, quién tocaba cuál copa, quién mentía sobre sus alergias, quién dejaba poca propina antes de pedir un trato amable, quién miraba al personal como si el uniforme volviera a las personas menos humanas. Había sobrevivido 3 años en Bellinis, en la Sexta, leyendo los salones antes de que los salones decidieran aplastarla. La madre de Matteo levantó la vista. Se llamaba Lucía Bellini, tenía 72 años, huesos finos, cabello plateado, vestida en lana azul marino con un broche de perlas al cuello. Había llegado esa noche con su hijo, su acompañante Ariadne, 4 guardaespaldas,
Y una especie de silencio cuidadoso que hizo que Elena, sin que nadie lo pidiera, le sirviera el té más caliente. La mano de Lucía temblaba alrededor de la taza, y Elena también notó eso, junto con el té que nadie había tocado. «Madre», dijo Matteo. Su voz era lo bastante suave para dar miedo. Lucía se sobresaltó de todos modos, y eso fue lo primero que estuvo mal. Elena aflojó la toalla, pero no soltó del todo a Ariadne. «Retrocede». Ariadne la miró como si una silla hubiera hablado. «No tienes idea a quién estás interrumpiendo». «A una mujer a punto de golpear a una invitada de edad en mi salón», dijo Elena. «Sé lo suficiente». El subgerente soltó un sonido ahogado junto a la puerta. Matteo lo miró una vez, y el sonido murió. El rostro de Ariadne se encendió. «Lucía está enferma, tiene episodios. Me golpeó primero la semana pasada, y necesita corrección firme cuando se confunde. No te golpeó ahora. Tú eres la mesera aquí, y todavía estás demasiado cerca de ella». Por un largo segundo, nadie se movió. Entonces Lucía Bellini susurró: «Elena». Todas las miradas se volvieron. Elena solo había servido a Lucía 2 veces antes. La primera, la anciana pidió minestrone y pasó 20 minutos ordenando migas de pan en líneas perfectas sobre el platito. La segunda, preguntó si la albahaca era fresca, y luego se disculpó por preguntar, como si las preguntas fueran una carga que había aprendido a esconder. Elena le había llevado un pequeño bol de albahaca picada aparte, porque a veces la dignidad llega en platos pequeños. Lucía recordaba su nombre, y Matteo también lo escuchó, con la mirada afilándose. «¿Conoces a mi madre?», preguntó. «Sé que su té está mal», dijo Elena. Ariadne rió una vez, brillante y falsa. «¿Su té?». Elena finalmente soltó la muñeca de Ariadne. La toalla blanca colgaba sobre su mano, todavía marcada por la interrupción. «La señora Bellini pidió té de melisa la última vez», dijo Elena. «Esta noche le sirvieron té negro con bergamota. No lo ha tocado. La taza está girada con el asa a la izquierda, pero ella usó la mano derecha las 2 veces que la atendí antes. Su vaso de agua tiene un residuo blanco en el borde, y no ha dejado de mirar la salida cada vez que usted se le acerca». El salón se quedó quieto de otra manera. La sonrisa de Ariadne se afinó mientras Matteo miraba la taza, luego a su madre, y de nuevo a Elena. «¿Qué residuo?», preguntó. Elena deseó, por un instante, haber mantenido la boca cerrada. El problema de decirle la verdad a hombres poderosos es que suelen tratar la verdad como propiedad en cuanto sale de ti. Aún así, ya estaba dentro de la habitación. «No lo sé todavía», dijo. «Pero es calcáreo, y no viene de nuestro lavaplatos». El capitán de meseros, Marco, entró al umbral. «Elena, quizás deberías volver a tus mesas». Elena giró la cabeza lentamente. Marco la había contratado porque podía equilibrar 6 platos en un brazo y sonreír ante los insultos. La había mantenido de medio tiempo durante 2 años para no pagarle seguro médico. Una vez le dijo que las chicas pobres eran mejores meseras porque el hambre enseñaba humildad. «No», dijo ella. Marco parpadeó cuando los ojos de Matteo Bellini se posaron sobre él, y luego recordó que tenía otro lugar hacia donde mirar. Ariadne se recompuso primero y llevó una mano al pecho. «Esto es absurdo. Matteo, tu madre está bajo supervisión médica». Su confusión empeora cuando extraños alientan sus pequeñas manías. La corregí porque intentaba avergonzarse a sí misma. Los dedos de Lucía se apretaron alrededor de la taza. Elena lo vio, Matteo no. No porque fuera tonto, él veía amenazas, salidas, alianzas, deudas, faltas de respeto y oportunidades con la velocidad de una navaja al abrirse, pero no veía las pequeñas formas en que el miedo se movía en una mano envejecida, porque el miedo cerca de su madre lo convertía en un muro. Y los muros protegen mal cuando la persona detrás necesita aire. Elena se acercó más a Lucía, y un guardaespaldas se movió. «Deja de acorralarla», dijo Elena. El guardaespaldas miró a Matteo, que no respondió de inmediato. Elena sostuvo su mirada. Si está confundida, rodearla de trajes negros y voces alzadas no la hará más segura. La hará más pequeña. Ariadne inhaló con fuerza.
El subgerente cerró los ojos como quien escucha el sonido de su propia carrera terminando. La expresión de Matteo no cambió, pero algo detrás de ella sí. Elena sintió que el salón esperaba el castigo que seguiría a una mesera corrigiendo a un jefe mafioso frente a su gente. No llegó. Enzo, dijo Matteo. El guardaespaldas más grande se enderezó. Aleja al hombre. Enzo dudó media respiración, y luego obedeció. El hombre se alejó de la silla de Lucía, y Lucía respiró. Elena lo escuchó antes que nadie. Señora Bellini, dijo Elena con dulzura, ¿quiere té fresco? Lucía miró a Ariadne. Ahí estaba de nuevo, pedir permiso. Elena también conocía eso. No de ella, dijo Ariadne. Le pregunté a la señora Bellini. Ella no sabe lo que quiere. Los ojos de Lucía cayeron. La mano de Matteo se cerró una vez a su costado. Este era el punto donde hombres como él suelen empeorar las cosas. Confunden la obediencia con cuidado y el miedo con prueba de peligro. Cargan a las personas fuera de las habitaciones en vez de preguntarles por qué se quedaron en silencio dentro de ellas. Elena se inclinó un poco, no como si Lucía fuera una niña, sino llevando su voz por debajo de la tormenta. ¿Melissa? Preguntó. Los labios de Lucía se movieron. ¿Con miel? Susurró la anciana. Elena sonrió. Lo recuerdo. Por primera vez esa noche, la boca de Lucía se suavizó, y eso golpeó a Matteo más fuerte que la bofetada detenida. Tráela, dijo él. Elena no se movió, y sus ojos regresaron a los de ella. Por favor, agregó. Ariadne parecía alguien a quien le hubieran abierto una ventana en pleno invierno. Elena asintió una vez. Yo misma la traigo. Caminó a la estación de servicio con la toalla aún en la mano y cada nervio de su cuerpo despierto. Detrás de ella, el salón privado permaneció en silencio. Nadie volvió a comer, nadie bromeó, nadie fingió que la noche había vuelto a la normalidad. Lo normal había alzado la mano y había sido atrapado. En la cocina, el chef levantó la vista del pase. ¿Qué hiciste? Detuve una bofetada. Él la miró fijamente. A la mesa 7. Sí. A la madre de Bellini. Sí. El souschef se hizo la señal de la cruz. Elena se lavó las manos, tomó una tetera limpia y preparó melisa con el mismo cuidado que le daba a cada cliente que parecía lo bastante solo como para disculparse por existir. Añadió la miel aparte, no dentro de la taza. Ariadne habría endulzado la taza directamente, la gente que controla a otros ama decidir la dulzura por ellos. Mientras el té reposaba, Elena examinó la vieja taza que había traído del salón. El residuo blanco se adhería de forma irregular cerca del lugar donde habría tocado el labio de Lucía. Elena lo frotó con la esquina de la toalla y sintió un olor amargo a menta, tiza, y un dulzor medicinal que reconocía del asilo donde su abuela pasó su último año. Antiácido triturado, no peligroso por sí solo, pero útil si alguien quería esconder el sabor de otro polvo. Elena miró las hojas de té que quedaban en el colador, y no eran de la despensa de Bellinis. Lo sabía porque inventariaba la estación de té cada jueves, sin cobrar, después de cerrar. Su mezcla de bergamota tenía rizos negros largos y cáscara de naranja seca. Esta taza tenía hojas más cortas, escamas gris verdosas, y pequeñas perlas pálidas que se disolvían al tocarlas. El estómago se le tensó. Marco, llamó. Él apareció demasiado rápido. Necesitas dejar esto en paz. ¿De dónde vino el té de la mesa 7? De la estación de servicio. No, Marco. ¿De dónde? Sus ojos se movieron hacia el pasillo privado, y eso fue respuesta suficiente. Elena sirvió el té de melisa, colocó la taza en un plato limpio, añadió una pequeña jarra de miel, y acomodó la toalla sobre su antebrazo. Luego tomó consigo la taza contaminada. Marco la agarró del codo antes de que pudiera salir. Si vuelves ahí con acusaciones, no podré protegerte. Elena miró su mano hasta que él la retiró. Nunca me protegiste cuando los riesgos eran menores. El rostro de él se puso rojo. Elena volvió a la mesa 7, donde Matteo ahora estaba de pie junto a la silla de su madre, pero sin tocarla. Eso importaba. Enzo y los otros hombres se mantenían junto a la pared, mientras Ariadne, ya con algo de color recuperado,
hablaba en voz baja al oído de Lucía. Lucía parecía atrapada dentro de su propia cortesía cuando Elena puso el té fresco sobre la mesa. Melissa, miel aparte. Lucía estiró la mano hacia la taza. Ariadne le atrapó la muñeca, y el cuerpo de Elena se movió antes que el de Matteo. La toalla blanca chasqueó una vez en el aire, limpia y filosa, y cayó sobre la mano de Ariadne. Te lo advertí, dijo Elena. Esta vez el salón no solo se quedó en silencio, contuvo el aliento. Matteo miró la toalla sobre la mano de Ariadne, luego a Ariadne. Suelta a mi madre. Ariadne obedeció, despacio. Lucía tomó el té por sí misma. Su mano temblaba, pero nadie se movió para sostenerla. Elena vigilaba la taza, lista solo si se le pedía. Lucía dio un sorbo, y sus ojos se cerraron en algo que no era exactamente alivio, sino regreso. Gracias, susurró Lucía. Elena sonrió. De nada. La mirada de Matteo se quedó en su madre, como si acabara de darse cuenta de que ella aún podía volver de lugares que él creía perdidos para siempre. Entonces Elena puso la taza contaminada sobre la mesa. Deben analizar esto. La risa de Ariadne fue quebradiza. Esto se está volviendo teatral. No, dijo Elena. El teatro tendría mejor iluminación. Enzo tosió una vez. Matteo no. Explícame, dijo él. Elena señaló el borde. Antiácido triturado, quizás para esconder el amargor. Las hojas no son de las reservas de este restaurante. Hay pequeñas perlas en el colador que se disuelven demasiado rápido para ser té. No sé qué son, y no pretendo ser médica. Pero sé que esta taza no salió de mi estación. El rostro de Matteo se quedó muy quieto. ¿Quién la preparó? Elena miró a Marco en la puerta. Marco palideció. Luego miró a Ariadne. Alguien que no esperaba que una mesera inventariara el té. Ariadne se levantó. No me dejaré insultar por el personal. Entonces deja de darle material al personal. Matteo se volvió hacia Enzo. Nadie sale de esta sala. La cabeza de Elena giró hacia él. No así. La orden le había salido con naturalidad, como respirar bajo el agua para un hombre nacido debajo de la superficie. Los guardaespaldas ya se movían hacia las salidas. La taza de Lucía temblaba. Varios comensales, más allá de la cortina, miraban fijamente. Matteo miró a Elena, y su mandíbula se tensó una vez. Nadie sale, repitió, más suave, hasta que la señora Bellini esté cómoda y sepamos que le sirvieron. Mejor, dijo Elena. Enzo miró al techo, quizás rezando por paciencia. Lucía hizo un pequeño sonido que podría haber sido una risa, y Matteo lo escuchó. Su rostro cambió por menos de un segundo, pero Elena vio suficiente, sorpresa, dolor, hambre, y algo parecido a la gratitud antes de que la disciplina lo cerrara de nuevo. Ariadne también lo vio. Fue entonces cuando Elena entendió el verdadero poder de Ariadne. La mujer no controlaba a Lucía porque fuera más fuerte que Matteo. La controlaba porque sabía que Matteo amaba a su madre a través del miedo, y el miedo lo hacía llegar tarde. La taza se convirtió en la primera prueba. La toalla blanca se convirtió en la segunda. No solo porque había retenido la muñeca de Ariadne, sino porque, cuando Elena la dobló después, apareció una mancha violeta apenas visible bajo el tejido de algodón. Elena la miró fijamente, porque Ariadne usaba guantes lavanda pálido. No toquen la toalla, dijo Elena. Matteo siguió su mirada. ¿Qué es? Transferencia, dijo ella. De su guante. Podría ser maquillaje, podría ser polvo de limpieza, podría ser lo que fuera que estaba en el sobre del té. Ariadne sonrió con frialdad. Ahora la mesera es química. No, dijo Elena. Sigo siendo solo la mesera que te atrapó la mano. Matteo se acercó más a Ariadne. Ella no se estremeció, lo que significaba que se creía protegida más allá de lo evidente. ¿De dónde salió el té? Preguntó él. De tu preocupación, dijo Ariadne con suavidad. Me pediste que administrara sus noches. Dijiste que se volvía difícil cuando cambiaban las rutinas. Seguí el régimen que armó el Dr. Bell. La taza de Lucía chocó contra el plato.
Elena la miró, y ahí estaba de nuevo, no confusión, sino miedo, atado en un nudo. Señora Bellini, dijo Elena, ¿conoce usted al doctor Bell? La voz de Ariadne se afiló. No la interrogues. Le pregunté a la señora Bellini. Lucía miró primero a su hijo. Elena habló antes de que Matteo pudiera hacerlo. No tiene que responderle a él. Puede responder por sí misma. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Matteo parecía como si Elena hubiera colocado una hoja de cuchillo cuidadosamente entre sus costillas y la hubiera llamado misericordia. Bell no es médico, susurró Lucía. Nadie se movió. Ariadne palideció, y la voz de Matteo se volvió casi nada. Madre. Lucía giró la taza entre ambas manos, ahora con el asa a la derecha. Bell era el hombre de tu padre. Firmaba papeles. Me decía olvidadiza. Le decía a todos que yo era olvidadiza. Matteo apretó el respaldo de una silla. Elena vio cómo su poder se encendía, terrible e inútil, buscando algo que romper. Ella tomó la toalla blanca, la dobló una vez, y la puso entre su mano enguantada y la silla. Él la miró. No hagas esto sobre tu rabia, dijo ella con suavidad. La frase debería haberla destruido, pero no lo hizo. Matteo miró a su madre en su lugar. ¿Qué papeles? Lucía tragó saliva. Ariadne dio un paso hacia la puerta. Enzo la bloqueó sin que nadie se lo pidiera. Documentos de propiedad, dijo Lucía. Documentos de la fundación. Firmé cuando estaba cansada, a veces después del té y a veces después de las pastillas. Ariadne decía que era para el mantenimiento, para la casa, para el hospital de niños. Quería ser útil. Su voz se quebró en útil, y el pecho de Elena se apretó. Ese era el robo más cruel, no el dinero, sino la utilidad. Y quienes acechan a mujeres mayores saben exactamente qué puerta abrir. Matteo se agachó junto a la silla de su madre, y todo el salón lo vio bajarse hasta quedar a la altura de sus ojos. No le tocó las manos. ¿Te fallé? Preguntó. El rostro de Lucía se derrumbó. Siempre te enojabas tanto cuando tenías miedo, susurró. Dejé de contarte lo que me asustaba. Ese fue el giro silencioso. No porque el restaurante se hiciera más suave, ni porque el peligro desapareciera, sino porque el hombre más poderoso del salón finalmente entendió que su protección había llegado en una forma que su madre no podía usar. Elena se quedó de pie junto a ellos con la toalla doblada sobre el antebrazo, y por una vez no habló. Esa no era su puerta para abrir. Era la de él. Matteo bajó la cabeza. Ahora estoy escuchando, dijo. Lucía tocó su cabello con dedos temblorosos. Ariadne miró hacia otro lado, y ese pequeño gesto la condenó más que cualquier acusación. Después de eso, el salón privado se convirtió en un campo de batalla distinto. Matteo quería nombres, libros contables, firmas, médicos, copias, choferes, fechas, y la ubicación de cada papel que su madre había firmado en el último año. Enzo quería sacar a Ariadne por el corredor trasero. Marco quería fingir que el restaurante nunca había servido ese té. Los comensales más allá de la cortina querían una historia que pudieran repetir sin ser nombrados en ella. Elena quería que Lucía comiera. Sopa, dijo. Matteo levantó la vista de su teléfono. ¿Qué? Su madre necesita comer antes de que esto se convierta en 3 horas de hombres discutiendo documentos sobre su cabeza. Enzo parpadeó. Matteo miró a Lucía, que parecía lo bastante cansada como para desvanecerse. ¿Qué tipo de sopa? Le preguntó. Los ojos de Lucía se movieron hacia Elena, pero Elena no respondió por ella. De frijoles blancos, dijo Lucía después de un momento. ¿Con romero? Eso no está en el menú de esta noche, dijo Marco. Elena se dio la vuelta. Tenemos cannellini en preparación, romero en la estación del cordero, y caldo de la comida. Así no funciona el servicio. Así funcionan las cocinas cuando nadie está actuando de autoridad frente a ellas. El chef, escuchando desde el pasillo, soltó una carcajada. Matteo miró a Marco. Hagan la sopa. Elena levantó un dedo. ¿Pédalo? Matteo se detuvo.
El salón esperó hasta que él se volvió hacia el chef. ¿Puede hacer la sopa? La sonrisa del chef se extendió despacio. Para la señora Bellini, sí. Lucía observó ese intercambio con cuidadoso asombro, y Elena también lo notó. Las pequeñas decisiones importan cuando alguien ha pasado meses siendo administrado en lugar de consultado. Mientras la sopa se cocinaba, Elena inventarió la mesa. No como una detective con gabardina, sino como una mesera que sabía que las mesas dicen la verdad después de que los clientes creen que el personal ha dejado de leerlas. El plato de pan de Ariadne no tenía migas, aunque ella había partido un panecillo antes. Su copa de vino tenía menos vino del que debería haber quedado tras servir. Y la pequeña carpeta de piel junto a su silla tenía la marca de presión de un sello que no era el de Matteo. Elena la señaló. Esa carpeta. La mano de Ariadne se movió, y esta vez Matteo lo notó. ¿Enzo? Elena levantó la toalla. Sin arrebatar. Pídase. Enzo le dio una mirada que sugería que había sobrevivido tormentas, traiciones y peores órdenes, pero que esta era la que más lo incomodaba. Señora jefa, dijo con evidente dolor, por favor, coloque la carpeta sobre la mesa. Ella no lo hizo. Lucía habló primero. Tiene los formularios de la fundación. Matteo cerró los ojos una vez. Elena mantuvo su voz firme. Señora Bellini, los firmó esta noche. No. Ella intentaba obligarla. Lucía miró a Ariadne, luego a la toalla blanca en la mano de Elena, luego a Matteo, agachado junto a su silla en vez de imponerse sobre ella. Después del postre, dijo Lucía. El rostro de Ariadne se endureció. Vieja desagradecida. El insulto apenas había salido de su boca cuando el salón se enfrió. Matteo se levantó, y Elena se puso frente a él. No completamente, porque no era tonta, pero lo suficiente para que él tuviera que verla antes de ver a Ariadne. Si asusta a su madre ahora, dijo Elena, Ariadne se lleva la última pieza de la noche. El pecho de él se movió dos veces, antes de mirar más allá de Elena, hacia Enzo. La carpeta, dijo. Por favor, murmuró Elena. Los ojos de Matteo se volvieron hacia ella, y él se corrigió. Por favor coloque la carpeta sobre la mesa, señora Bass. Ariadne rió. Te ha entrenado rápido. No, dijo Matteo. Me ha recordado, despacio. Esa frase se instaló en las costillas de Elena. Enzo recuperó la carpeta solo después de que Ariadne la soltara. Dentro había documentos de transferencia para la Fundación Médica de Mujeres Bellini, 3 autorizaciones de propiedad, y una carta preparada para que Lucía firmara declarando que la intervención de Matteo en sus asuntos le causaba angustia emocional. Lucía miró la carta y se quedó muy quieta. Yo no dije eso. El rostro de Matteo cambió, y esta vez Elena no lo detuvo de sentir furia. Solo lo detuvo de convertirla en lo más ruidoso. Entonces dirá lo que es verdad, le dijo Elena a Lucía. No esta noche si está cansada. No por él, si es demasiado. Por usted misma. Lucía la miró. ¿Me creerán? Yo le creo. Matteo se volvió, porque las palabras habían salido de él, y Lucía miró fijamente a su hijo. Él tragó saliva. Te creo. La sopa llegó entonces, traída por el propio chef en un tazón blanco, con aceite de romero brillando en verde por encima. Elena la puso frente a Lucía y colocó la cuchara a la derecha. Lucía la tomó. Su mano seguía temblando, pero nadie la corrigió y nadie la apresuró. Tomó una cucharada, luego otra. Matteo observaba como si la sopa fuera un milagro que había sido demasiado rico para entender. Elena retrocedió. La toalla blanca en su brazo tenía polvo violeta, residuo de té, y el pliegue más leve de la muñeca de Ariadne. Ya no era solo una toalla. Era el primer testigo honesto de la noche. A la hora del cierre, Bellinis, en la sexta, parecía normal desde la calle. Las velas ardían bajas detrás de las ventanas, los balas acercaban los autos, y los comensales se iban con abrigos sobre los brazos y chismes bajo la lengua. La lluvia brillaba sobre el pavimento, volviendo el letrero de neón al otro lado de la calle en una mancha roja. Adentro, la mesa 7 seguía ocupada, con Ariadne Bass sentada al extremo, bajo la vigilancia de Enzo,
ya sin sonreír. Marco fue enviado a casa después de admitir que había recibido un paquete privado de la asistente de Ariadne. Lo había colocado cerca de la estación de té sin registrarlo. El subgerente escribía declaraciones para la abogada de Matteo, una mujer llamada Claudia que llegó con abrigo negro, lentes de marco plateado, y la expresión de alguien que disfrutaba más los hechos que el miedo. Elena lavaba tazas en la estación de servicio porque nadie le había dicho qué más hacer. Sus manos temblaban ahora, lo cual le molestaba. Había detenido una bofetada, desafiado a un jefe mafioso, acusado a una asesora adinerada, manejado té contaminado, y le había dicho a un hombre peligroso que dijera por favor. Al parecer, su cuerpo había elegido el lavaplatos como el lugar correcto para recordar el miedo. La toalla blanca yacía sellada en una bolsa transparente junto a la taza y el colador de té. Claudia lo etiquetaba todo. Notó el residuo antes que nadie. Preguntó. Sí. Inventaría la estación de té. Cada jueves. ¿Por qué? Porque Marco pierde cosas y culpa a los meseros. Claudia levantó la vista, y Elena entendió demasiado tarde que la honestidad se había vuelto un hábito esa noche. Útil, dijo Claudia. ¿Para quién? Posiblemente para usted. A Elena no le gustó cómo sonó eso. La gente rica llama útil a una persona antes de pedirle demasiado. Matteo entró a la estación de servicio antes de que Claudia pudiera continuar. Sin la audiencia completa del salón privado, se veía más cansado y más peligroso. Su corbata estaba floja. Sus guantes habían desaparecido. Sus manos eran fuertes, limpias, y demasiado controladas. Mi madre descansa en el cuarto azul, arriba, dijo. Bellinis no tenía un cuarto azul para clientes comunes. Tenía un salón privado en el segundo piso, donde las familias pagaban por privacidad y el personal pagaba con escaleras extra. Comió media sopa, dijo Elena. Preguntó por usted. Elena se secó las manos despacio. ¿Por qué? Porque confía en usted. Eso debería haberla hecho sentir orgullosa. En cambio, la hizo cautelosa. La gente me sigue entregando cosas frágiles esta noche. Matteo miró la toalla sellada. Usted detuvo la primera antes de que se rompiera. No, dijo Elena. Detuve una mano. La parte valiente la hizo su madre. Él escuchó la corrección. Realmente la escuchó. Luego asintió. Subiría. No fue una orden. Fue una pregunta. Elena miró a Claudia, que tuvo la decencia de fingir que el papeleo se había vuelto fascinante. Por la señora Bellini, dijo Elena. No por usted. Entendido. Caminaron juntos por el restaurante cerrado. Las sillas estaban sobre las mesas. El piso olía a limpiador de limón y lana empapada de lluvia. Enzo esperaba junto a la escalera y se hizo a un lado antes de que Elena tuviera que pedirlo. Ella lo notó. Matteo notó que ella lo notaba. Aprende rápido, dijo Matteo. Tiene instinto de supervivencia. Cerca de usted, al parecer. Bien. El cuarto azul era más cálido que el salón, con sillones de terciopelo, carteles de ópera enmarcados, y un pequeño fuego ardiendo tras una malla de bronce. Lucía estaba sentada bajo una manta de cachemira cerca de la chimenea. Su broche de perlas descansaba en la mesita, junto al tazón de sopa. Sin el broche, se veía menos como una matriarca y más como una mujer exhausta que había sobrevivido siendo administrada por gente que lo llamaba cuidado. Elena se acercó despacio. Señora Bellini. Lucía extendió una mano. Elena la tomó. El agarre de la anciana era delgado, pero firme. Recordó la Melisa, dijo Lucía. Recordó mi nombre. Lucía sonrió débilmente. Los nombres importan cuando la gente intenta hacerte desaparecer. La garganta de Elena se apretó. Matteo permanecía junto a la puerta. Demasiado cerca. Lucía lo miró. Ven aquí, Matteo. Él cruzó la habitación con la cautela controlada de un hombre acercándose a algo más peligroso que cualquier enemigo. Se sentó cuando Lucía señaló la silla a su lado. No ahí, dijo Lucía. Él se congeló. Ella señaló más abajo, hacia el banquito.
Elena se mordió el interior de la mejilla. Matteo Bellini, temido en media ciudad, se acomodó sobre un banquito de terciopelo junto a la rodilla de su madre. Enzo, visible en el pasillo, se dio la vuelta con disciplina heroica. Lucía tocó la mejilla de Matteo. «Te pareces a tu padre cuando te alzas sobre la gente». Matteo se quedó quieto. Elena deseó poder marcharse. También entendió por qué Lucía le había pedido que se quedara. A veces la verdad necesita un testigo que no haya sido entrenado para proteger el orgullo de la familia. No lo sabía, dijo Matteo. Lo sé. Debí haberlo sabido. Sí. La palabra no fue cruel. Fue limpia. Matteo cerró los ojos. Lucía se volvió hacia Elena. Él intentará arreglar un año en una sola noche. Lo imaginé. No lo dejé. Matteo abrió los ojos. Madre. Necesitas a alguien que te diga que no antes de que lo llames protección. Elena miró el fuego. Ya tengo un trabajo, dijo. La sonrisa de Lucía se profundizó. Yo también tenía uno, alguna vez. Matteo miró entre ambas. Esta conspiración se ha formado rápido. No es una conspiración, dijo Lucía. Es una conversación entre mujeres que los hombres interrumpieron. Elena rió entonces. Se le escapó antes de que pudiera detenerla, cansada, sorprendida, peligrosamente cálida. Matteo la escuchó. Su expresión cambió. No exactamente deseo. Reconocimiento. Como si el sonido hubiera entrado a un cuarto cerrado y hubiera encendido una lámpara. Elena miró hacia otro lado primero. Debo irme, dijo. Lucía le apretó la mano. Gracias por mi sopa. ¿Y por la bofetada? Preguntó Matteo en voz baja. Lucía miró a Elena, y luego hacia la toalla doblada, visible dentro de la bolsa de evidencia en manos de Claudia, junto a la puerta. No, dijo Lucía. Gracias por no dejar que decidieran que yo ya estaba perdida. Elena no tuvo respuesta para eso. A la mañana siguiente, Bellinis, en La Sexta, no abrió para el almuerzo. El letrero en la puerta decía mantenimiento privado. El personal de cocina sabía la verdad. Para las 10, Claudia había tomado declaraciones de 12 empleados, 2 choferes, el chef, y la florista que entregaba los arreglos del salón privado cada martes. Para las 11, la oficina de Marco había revelado 3 sobres con efectivo, 2 horarios sin firmar, y una lista de empleados a quienes Ariadne había pagado para reportar el comportamiento de Lucía. Para el mediodía, Elena estaba tan cansada que podía quedarse dormida de pie. No había ido a casa. En parte porque Lucía le pidió que se quedara a desayunar, y en parte porque Matteo dijo, un auto puede llevarte, con el tono de un hombre esforzándose mucho por no decir mi auto te llevará porque yo lo digo. Elena respondió, después. Él lo aceptó. Eso importó más de lo que debería. Ahora estaba en la oficina de Marco con Claudia, revisando facturas de té y notas del personal. Matteo se apoyaba en el marco de la puerta, mangas de camisa negra enrolladas hasta los antebrazos, sin decir nada por una vez. Esta, dijo Elena. Claudia miró. El proveedor de lavanda. No es lavanda. Está etiquetado lavanda para que nadie cuestione el olor. Elena golpeó suavemente la factura con el dedo. Pero el sobre de té tenía menta amarga bajo la bergamota, y este proveedor solo entrega a residencias privadas, no a restaurantes. Ve el código de entrega. BLM. Bellini Lucía María, dijo Claudia. O ve el médico, dijo Matteo. Elena lo miró. Él también había aprendido rápido. Ariadne usó el restaurante porque su madre confiaba en los lugares públicos, dijo Elena. Si la señora Bellini se sentía extraña después del té en casa, ¿podía culpar a la casa, a las pastillas, a la edad? Si se sentía extraña aquí, Ariadne podía decir que los restaurantes la alteraban. La mandíbula de Matteo se tensó. Y yo dejaría de traerla. Lo cual la aislaría más. Claudia lo anotó. Matteo se apartó del marco de la puerta. ¿Cuánto tiempo? Elena sabía lo que preguntaba. ¿Cuánto tiempo había sido su madre administrada, dosificada, corregida, avergonzada,
Y lentamente traducida a la incompetencia, mientras él confundía el silencio con paz. Suficiente tiempo como para que empezara a pedir permiso antes de tomar té, dijo Elena. Él absorbió eso como un golpe. Esta vez no buscó algo que romper. Buscó una silla y se sentó. Bien. Algunas lecciones solo se asientan cuando un hombre poderoso deja de estar de pie. Tocaron a la puerta de la oficina. El chef entró con una pequeña bandeja, té de melisa, miel aparte, pan tostado, y una toalla blanca doblada. Elena miró la toalla. La de evidencia está sellada, dijo el chef rápidamente. Esta está limpia. ¿Por qué la traes? La señora Bellini la pidió. Dijo que hace que el cuarto se comporte. Elena cerró los ojos por un segundo. Matteo lo notó. No tienes que cargar con lo que pasó para siempre, dijo él. Lo sé. Lo sabes. Ella abrió los ojos. ¿Y tú? La pluma de Claudia se detuvo. El chef se retiró con excelente instinto. Matteo la miró un largo momento. No, dijo. Pero estoy aprendiendo. La honestidad la desarmó más que cualquier encanto podría haberlo hecho. Elena tomó la toalla limpia de la bandeja y la dobló sobre su antebrazo. El movimiento era tan familiar que casi lo odió. El servicio podía ser dignidad, pero también podía convertirse en un disfraz que la gente usaba para decidir cuánto te debían. Matteo observó el movimiento. Cuando te la pones, dijo, la gente piensa que estás ahí para servirles. Lo estoy. No de la forma en que ellos lo entienden. Ella lo miró. Él sostuvo su mirada sin intentar ganar. ¿Qué quieres, Elena Marro? El nombre completo la sorprendió. Dormir. La boca de él casi se movió. Después de eso, la renta pagada a tiempo, que mi madre no tenga que preocuparse. Un gerente que no me robe las horas, zapatos que no me quemen los pies a las 9. Una vida donde notar todo no sea lo único que me mantiene a salvo. Él asintió una vez, como si cada punto tuviera peso. Eso también era peligroso. Los hombres con dinero suelen convertir las necesidades de las mujeres en gestos grandiosos, porque los gestos grandiosos los hacen sentir generosos mientras preservan el mundo que causó la necesidad. Elena no quería convertirse en otra fundación dentro de una carpeta. No ofrezcas comprar el restaurante, dijo. Matteo parpadeó. Claudia sonrió sobre sus notas. No lo había pensado, dijo Matteo. ¿Lo consideraste? Brevemente. No lo hagas. ¿Qué debería hacer entonces? Paga al personal las horas que Marco robó. Haz los horarios legales. Deja de permitir que tus salones privados operen como reinos separados. Y pregúntale a tu madre que quiere cenar antes de elegir el lugar. Claudia escribía más rápido. Matteo miró la toalla limpia en el brazo de Elena. ¿Y tú? Quiero ir a casa. Él se puso de pie de inmediato, luego se detuvo. Puedo pedir un auto. Puedes preguntar si quiero uno. ¿Quieres uno? Estaba demasiado cansada para el autobús. Estaba demasiado orgullosa para admitirlo con facilidad. Lo admitió de todos modos, porque el orgullo nunca había pagado por un buen soporte de arco. Sí. Matteo asintió hacia Enzo, quien esperaba en la puerta. No hizo falta ninguna orden. Enzo se fue. El progreso se veía extraño en casas peligrosas. A veces se veía como un hombre que no necesitaba probar que había sido obedecido. Elena durmió 14 horas. Cuando despertó, había 3 llamadas perdidas del restaurante, un mensaje de su madre preguntando si estaba viva, y un sobresellado bajo la puerta de su departamento. Miró el sobre durante un minuto entero antes de abrirlo con un cuchillo de mantequilla. Dentro no había dinero. Bien. Había una carta formal de Claudia, una corrección de nómina por cada hora de inventario no pagada que Elena había trabajado en los últimos 2 años, y una nota separada, escrita a mano por Lucía Bellini. Querida Elena, bebo melisa mientras escribo esto. Nadie me la endulzó. Es una pequeña libertad, pero hoy me gustan las pequeñas libertades. Gracias por la toalla. Lucía Bellini. Elena se sentó al borde de su cama y lloró una vez. No de forma hermosa.
No dramática. Solo un sonido exhausto, furioso y aliviado que sorprendió a su propia habitación. Luego se duchó, se puso su uniforme de repuesto, y volvió a Bellinis, en la sexta, porque la renta, el duelo, y las revoluciones seguían teniendo horarios. El restaurante había cambiado para cuando llegó. No lo suficiente para volverse un cuento de hadas. El piso todavía necesitaba pulirse. La máquina de espresso seguía siseando como si le tuviera resentimiento a la humanidad. 2 cocineros de línea todavía discutían sobre perejil. Pero el horario publicado había sido reemplazado, la mesa del personal estaba llena, y el nombre de Marco había sido retirado de la puerta de la oficina. El subgerente vio a Elena y se puso de pie demasiado rápido. Señorita Marro. Elena se detuvo. No hagas eso. ¿Hacer qué? Actuar como si yo me hubiera vuelto peligrosa porque un hombre peligroso me escuchó. Su rostro se enrojeció. Tienes razón. ¿Perdón? Sé útil arreglando las asignaciones de sección. Sí. Elena se amarró el mandil. Las toallas blancas estaban apiladas junto a la estación, recién lavadas. Elena tomó una, la dobló, y la acomodó sobre su brazo. Por primera vez, el gesto no se sintió como una rendición. A las 7 de la noche, Lucía llegó a cenar. Vino con Matteo, Enzo, y solo un guardia más. Ariadne había desaparecido del mundo del comedor visible, aunque Elena dudaba que hubiera desaparecido de la historia más grande. Las mujeres como Ariadne no se esfuman porque un plan falle, se retiran hacia el papeleo y esperan puertas más blandas. Lucía vestía verde en lugar de azul marino. No llevaba en su postura el permiso de ninguna acompañante. Buenas noches, señora Bellini, dijo Elena. Lucía, corrigió la anciana. Elena sonrió. Lucía. Matteo observaba el intercambio con una expresión que Elena no confiaba en nombrar. Su mesa está lista. ¿La elegiste tú? Sí. Entonces la apruebo. Elena los llevó, no al salón privado, sino a una mesa de esquina cerca de la cocina abierta, cálida, visible, y viva con el ruido cotidiano. Matteo miró la sala. Aquí. Su madre dijo que le gusta escuchar las cocinas. Lucía se sentó antes de que Matteo pudiera objetar. Me gusta. Él cerró la boca. Elena colocó los menús sobre la mesa. ¿Melissa? Después de la cena, dijo Lucía. Esta noche quiero vino. Las cejas de Matteo se alzaron. Lucía lo miró. Una copa pequeña. Él se volvió hacia Elena. Elena giró la carta de vinos hacia Lucía. ¿Tinto o blanco? Matteo bajó la mirada a la mesa. Estaba aprendiendo. A la mitad de la cena, un hombre con traje gris entró al restaurante y preguntó por Claudia. Elena lo notó porque sus zapatos estaban mojados aunque la lluvia había parado hacía una hora, y porque sostenía su abrigo cerrado con la mano equivocada, como protegiendo un bolsillo interior. No pertenecía a la clientela normal. Pertenecía a las consecuencias. Elena llegó al puesto del anfitrión antes de que él alcanzara el comedor. ¿Puedo ayudarlo? Entrega privada. ¿Para quién? La señora Bellini. Sus ojos pasaron de largo hacia Lucía. Elena se interpuso en su línea de visión. Yo la recibo. No. La palabra salió demasiado rápido. La cabeza de Matteo giró desde el otro lado del salón. Elena sintió su atención posarse en su espalda. No se volteó. Entonces puede esperar afuera, dijo. La expresión del hombre se endureció. Usted es personal. Y esto es un restaurante. Nos especializamos en negarle la mesa a la gente. Intentó rodearla. Elena abrió la toalla blanca de un golpe entre ambos, como una pequeña bandera. No un arma. Una advertencia. Todos los meseros del salón la vieron. También Matteo. Él se levantó, pero no corrió hacia adelante. En cambio, le habló a Enzo, que se movió por el pasillo lateral sin alarmar a Lucía. ¿Bien? Elena mantuvo la voz firme. Deje el sobre en el puesto del anfitrión. Me ordenaron ponerlo en su mano. ¿Quién lo ordenó?
Él sonrió. Ese fue el error. La gente que sonríe antes de responder suele creer que la respuesta ya ha ganado. La jefa Ariadne, dijo. El restaurante pareció contener el aire. Lucía bajó el tenedor. Matteo llegó al puesto del anfitrión. La confianza del hombre vaciló, aunque solo un poco. Señor Bellini, me instruyó una mujer que ya no es bienvenida cerca de su madre. Esto concierne a su fundación. Elena miró el sobre. El papel era grueso, color crema, sellado con cera lavanda pálida. No lo toque con la mano descubierta, dijo. Matteo se detuvo con la mano a medio camino. El hombre notó la pausa. Elena notó que él lo notaba. ¿Por qué? Preguntó Matteo. Cera lavanda otra vez. Anoche la transferencia del guante en la toalla era violeta. Si Ariadne piensa como pensaba anoche, espera que la abra rápido y con furia. Matteo la miró. ¿Y si lo hago? Le entregas lo que sea que está en ese sello. El mensajero retrocedió. Enzo cerró el espacio detrás de él. Elena tomó unas pinzas de pan limpias del puesto del anfitrión y levantó el sobre una bandeja de plata. El congelador de la cocina, dijo. Matteo la miró fijamente. El frío vuelve la cera frágil. Más fácil de separar del papel sin manchar. Ella lo miró. A menos que prefieras la fuerza. Estoy desarrollando objeciones a eso. Bien. Abrieron el sobre en el congelador de la cocina, mientras el chef vigilaba la puerta con un cucharón y la seriedad de un hombre defendiendo su reino. Dentro había una sola hoja y una flor prensada. La hoja iba dirigida a Lucía. La flor era de Dalera. Elena conocía su forma por el viejo libro de jardinería de su abuela, hermosa, en forma de campana, peligrosa en las manos equivocadas. Matteo leyó la primera línea y palideció bajo su control. Tu hijo nunca va a creer cuánto firmaste por tu propia voluntad. Lucía apareció en la puerta de la cocina. Nadie la había visto levantarse. Entonces que lo escuche de mí, dijo. Matteo se dio la vuelta. Madre, deberías sentarte. No. La palabra fue pequeña. También fue completa. Elena sonrió antes de poder detenerse. Lucía entró a la cocina, su vestido verde rozando el acero inoxidable, los aretes de perla atrapando la luz fluorescente. Se veía fuera de lugar y, al mismo tiempo, más ella misma que en el salón privado. Ariadne tiene razón en una cosa, dijo Lucía. Firmé muchos papeles voluntariamente. Estaba sola. Estaba cansada. Me halagaba que me dijeran que aún podía ayudar. Me daba vergüenza cuando me confundía. Pero no firmé para renunciar a mi voz. Matteo no dijo nada. No rescató la frase. La dejó terminar. Lucía miró a Elena. Está mejor así. Mucho mejor. Bien. Luego miró a su hijo. Ahora puedes estar enojado. La boca de Matteo se torció en incredulidad. Con permiso. Con dirección, dijo Lucía. Hay una diferencia. Elena dobló la toalla blanca sobre su brazo y se dio cuenta de que estaba siendo testigo de una familia, aprendiendo un idioma nuevo, una frase corregida a la vez. Al mensajero no le hicieron daño. Eso le importaba a Elena. No porque le importara a él, sino porque había pasado demasiados años viendo a la gente poderosa convertir cada problema en el cuerpo de otra persona. Matteo lo interrogó en la oficina del gerente, con Claudia presente, Enzo en la puerta, y Elena afuera con Lucía, porque Lucía había pedido compañía y Elena había aprendido que las peticiones importan. El mensajero entregó la dirección temporal de Ariadne en 14 minutos. También entregó a Bel, el falso médico, que no era médico en absoluto, sino un empleado de fincas retirado con acceso a viejos sellos familiares. Para la medianoche, Claudia tenía suficientes documentos para congelar las transferencias de la fundación. Matteo tenía suficientes nombres para arruinar a varios hombres en silencio. Lucía había comido postre en la cocina con el chef y declaró que el cannoli estaba demasiado dulce. Elena había trabajado un turno completo de cena en medio de una crisis familiar y aún recordaba la alergia de la mesa 12. Eso, pensó, debía contar como un milagro.
Cerca del cierre, Matteo la encontró en la estación de lencería. Ella acomodaba toallas blancas en pilas, comedor, bar, salón privado, manchadas. Le dolían los pies. Le dolía la espalda. Sentía la cabeza llena de hojas de té, amenazas legales, y la pequeña valentía de Lucía. Matteo se apoyó en el mostrador de enfrente. Mi madre quiere que vengas a cenar el domingo. Tu madre debería descansar. Dice que invitar gente le resulta reparador, si es ella quien decide. Difícil discutir con eso. Lo intenté. Le encantó. Elena sonrió hacia la pila de toallas. Matteo observaba sus manos. Te debo algo, dijo él. La sonrisa de ella se desvaneció. No. Él asintió despacio. Frase equivocada. Muy equivocada. Te lo agradezco. Mejor. Te respeto. Ella levantó la vista. Esa frase le llegó distinto. La gratitud podía pagarse, exagerarse, actuarse, o usarse para hacer sentir a una mujer grosera por poner límites. El respeto tenía peso si sobrevivía al fastidio. ¿Lo haces?, preguntó ella. Lo suficiente para saber que debería preguntar cómo se ve el respeto antes de decidir que ya lo he dado. Elena lo miró fijamente. Eso casi había sido saludable. He tenido 48 horas difíciles. Ella rió en voz baja. Ahí estaba otra vez, esa calidez peligrosa en sus ojos, ni tan suave como para volverlo inofensivo, ni tan dura como para hacerla marcharse. Cena del domingo, dijo él. Vendrás. Como personal. Su expresión cambió al instante. No. Como evidencia. No. Como el proyecto de tu madre. La comisura de su boca se movió. Posiblemente, pero ella me supera en rango. Matteo. Él se enderezó. Como mi invitada, dijo. Si eso quieres. Si no, seguiré corrigiendo los horarios, pagando al personal, alejando a Ariadne de los asuntos de mi madre, y aprendiendo a preguntar antes de decidir que proteger significa controlar. Elena se apoyó de lado contra el mostrador de lencería. Esa fue una frase larga. La practiqué. ¿Con quién? ¿Enzo? Pobre Enzo. Sobrevivió. Ella miró las toallas blancas entre ellos. Ayer, una había detenido una bofetada. Esta noche, una había detenido un sobre de convertirse en otra trampa. Mañana, limpiarían vino, pulirían copas, cubrirían pan, y desaparecerían en la lavandería como si nada sagrado les hubiera pasado. Quizás ese era el punto. Las cosas ordinarias no dejan de ser ordinarias después de salvar a alguien. Simplemente cargan la memoria mejor de lo que la gente espera. Iré a la cena del domingo, dijo Elena. El rostro de Matteo se quedó quieto. Ella levantó un dedo. Pero me siento cerca de tu madre. Ella insistiría. Y sin salón privado. El cuarto del jardín. Tiene salidas. 3. Bien. 2 hombres afuera. 1. 2, pero comen. Ella lo consideró. Bien. Que coman. Él pareció complacido de una forma que intentó ocultar. Elena tomó la pila de toallas manchadas. Matteo alcanzó a tomarla, luego se detuvo. ¿Puede? Ella se la entregó. Bote de lavandería, por la puerta de atrás. El jefe mafioso cargó las toallas manchadas hasta el bote de su propio restaurante. El bartender lo vio y dejó caer una cuchara. El chef se veía encantado. Enzo parecía que el mundo se había vuelto más complicado de lo que su entrenamiento le había preparado. Lucía, de pie en la entrada de la cocina con un chal sobre los hombros, sonrió como una reina que ve moverse una frontera. Elena lo siguió con la pila limpia. En la puerta de atrás, Matteo dejó las toallas manchadas en el bote, exactamente donde ella señaló. «Entiendes que esto no te hace humilde», dijo ella. «No. Te hace supervisado. Por ti. Por la realidad. Es lo mismo últimamente. No debería haberle gustado eso. Le gustó de todos modos. Afuera,
El callejón olía a lluvia, tallos de albahaca, y calor de ciudad subiendo del pavimento viejo. Un auto negro esperaba cerca de la banqueta, motor bajo. Enzo abrió la puerta trasera, y luego, bajo la mirada de Elena, la cerró de nuevo y esperó a que se lo pidieran. Matteo lo notó. ¿Quieres el auto esta noche?, preguntó. Sí. ¿Puedo ir contigo? Elena lo miró durante un largo segundo. Él no llenó el silencio. Bien. Hasta la mitad, dijo ella. Hasta la mitad. Te bajas en el puente y dejas que el auto me lleve sola a casa. ¿Por qué? Porque si sabes dónde vivo esta noche, cada límite será más difícil mañana. Su primer instinto se resistió. Ella lo notó. Luego él guardó ese instinto. Hasta la mitad, aceptó. El trayecto fue silencioso. No vacío. Silencioso. La ciudad pasaba en ventanas brillantes por la lluvia, panaderías cerrando, bares abriendo, mujeres riendo bajo sombrillas, bicicletas de reparto cortando el tráfico como insectos impacientes. Matteo se sentó junto a Elena con las manos sobre las rodillas, viéndose demasiado grande para el asiento trasero y demasiado cuidadoso para ser el hombre que ella había visto comandar un salón con 2 dedos. En el puente, le dijo al chofer que se detuviera. Antes de bajar, miró la toalla blanca todavía doblada sobre el brazo de Elena. ¿Puedo hacer una última pregunta? ¿Le estás tomando cariño a esas toallas? ¿Qué te hizo moverte? Elena miró a través del parabrisas hacia la carretera mojada. Podría haber dicho dignidad. Podría haber dicho instinto. Podría haber dicho que nadie merecía ser golpeado mientras gente de manos limpias observaba. Todo eso era verdad. Pero la respuesta más verdadera era más pequeña. Tu madre se veía como si ya se hubiera disculpado por haber sido lastimada, dijo Elena. Odio esa mirada. El rostro de Matteo cambió. Yo también, dijo. No. Él aceptó la corrección. No, dijo. Luego bajó a la lluvia. El chofer continuó hacia el departamento de Elena, y por primera vez, ningún auto negro los siguió demasiado cerca. Elena se recostó contra el asiento y cerró los ojos. La toalla blanca descansaba en su regazo. ¿Limpia? Ordinaria. Lista para la próxima mano que se alzara. Si tú hubieras estado en ese salón, ¿qué recordarías más? ¿A Elena atrapando la muñeca? ¿A Lucía eligiendo su propio té? ¿O a Matteo aprendiendo a preguntar antes de proteger?